Muy buenas noches a todos. Les habla su amigo el doctor Mario Oliva García, médico y filósofo. Pertinente decirlo para no sumarse a la parafernalia de opiniones, muchas veces con intencionalidad malsana y destructiva. Me quiero referir en este momento a los pseudo tratamientos aplicados en esta pandemia y en específico en las fases iniciales. Me quiero referir al tratamiento del COVID-19. Todos sabemos que esta enfermedad es novedosa. Sin embargo, ya cumplimos 2 años desde el aparecimiento del primer caso en la ciudad de Wuhan y aproximadamente para unos y para otros más, pero aproximadamente desde el mes de marzo, que es a finales de febrero, comienzan a aparecer cuadros clínicos sugestivos, los cuales son manejados la mayoría de las veces de forma conservadora. Este es un término médico bastante ambiguo y equívoco, tratándose de patologías solemnes como la del COVID-19. Básicamente, esta enfermedad ha hecho una eclosión en los consultorios públicos y privados, de lo que en mi opinión merece desde marzo del 2020. Los casos, como es normal, al no haber sido abordados de forma correcta y tratándose de un virus con una alta virulencia, se hizo sumamente contagioso y un término ya bien conocido por ustedes que se llama carga viral, que es la cantidad de virus que un individuo puede absorber antes de presentar un cuadro clínico agudo, que puede ser leve o moderado, y dependiendo de su vulnerabilidad puede ser severo. Un periodo que puede convertirse en una ventana, y de aquí el término de los super transportadores o super contagiadores. ¿A qué quiero llegar? Una de las grandes fallas, y la cual no le encuentro ninguna justificación, porque hay demasiada convicción médico-científica como para haber enfrentado esto de una forma diferente a la que se ha hecho hasta ahora. Por lo menos la que se hizo en ese momento, y hasta donde tengo entendido, aún así se continúa. Casos que complicaron al Sistema Nacional de Salud, detectados por mi persona en especial, fue en el mes de mayo del 2020. Mi experiencia personal. En esa época hubo pacientes que no encontraron espacio en ningún hospital porque estaba completamente colapsado el sistema. Pero no quiero repetir lo que todos saben porque eso no es ninguna novedad. A lo que quiero llegar, y de forma enfática, es por qué razón una patología como esta escala a ese nivel. Cuando gremios médicos, y no quiero ocupar la palabra especialista porque eso es un separatismo negativo en la gran pirámide del conocimiento. Cuando gremios médicos que tienen un dominio del área de la salud vinculado a las estrategias con el virus no son lo suficientemente claras, y además de eso
pueden incurrir en confusión. Lo que vamos a tener es lo que tenemos ahorita en el mundo. Si tenemos un virus RNA con un potencial inflamatorio endemoniado, no cuantificado, comportamiento errático, multisistémico, que evoluciona en horas, que simula una gripe, que se transmite de persona a persona por todas las vías posibles y que tiene una capacidad de mutar, y en esta mutación se modifican estas variables, potenciándose e incrementando la patología en cuestión. Cuando un paciente X llega con sintomatología gripal, en un momento como este, grave error es catalogarlo como una rinofaringitis y darle únicamente acetaminofén, loratadina, recomendaciones básicas como que estuviéramos en momentos de tranquilidad y paz sanitaria. Se comete un crimen de lesa humanidad, porque este paciente, hasta no demostrar lo contrario, está incubando el virus. Y esa incubación representa un punto de contagio intrafamiliar, intralaboral. Y dentro de todos los círculos que este individuo esté transitando, mientras se complica. Claro está que la tasa de complicación no es igual para todos, pero que quede claro que la tasa de replicación viral, eso no lo podemos cuantificar, y estos pacientes son potencialmente letales para efecto de la transmisibilidad y la generación de casos a gran escala. Un paciente de este tipo, que es la mayoría, independiente de su edad, puede llegar a un hospital con tos y ser catalogado como bronquitis. Hasta ese momento un paciente puede ser escalado y explorado con las pruebas tradicionales del COVID. Pero aquí hay una trampa terrorífica, y es que estas pruebas COVID no tienen un margen de seguridad completa, porque son pruebas que se han desarrollado de forma acelerada y lo entendemos, pero lo problemático, sospechoso y peligroso es asumir que un paciente con sintomatología sugestiva y prueba de COVID negativa no tiene COVID. ¿Qué va a suceder? Este paciente con COVID, porque no le hacemos diagnóstico al examen, sino que al paciente y al entorno epidemiológico, porque así está hecha la medicina, así hemos sido preparados. Me parece que todos los médicos del mundo es la lógica ABC para enfrentar una situación como esta. Estamos corriendo el riesgo de disparar los casos, tal y como hemos visto acá. Pacientes de este tipo que han sido subdiagnosticados y que tienen factores de riesgo, seguramente tendrán una evolución errática, con tratamientos no apropiados, que podrían incluir algunos antiagregantes plaquetarios, pero los cuales no se les ha prescrito
ningún manejo antiinflamatorio, ningún antibiótico y solo se le ha dado manejo sintomático. Habrá que ver si han peleado unos días de reposo, porque la prueba de COVID es mandatoria, es la que está rigiendo las conductas de si alguien tiene o no COVID. Un gran absurdo desde el punto de vista médico, porque los médicos sabemos muy bien que un paciente con prueba de COVID negativa puede tener COVID si tiene todos los criterios clínicos para tal diagnóstico. Otro error grave, y hay que señalarlo, porque los errores se señalan para no cometerlos. Y habrá otros que digan que eso no es error, que es parte de un protocolo, pero yo diría protocolo de qué, protocolo de la muerte o del exterminio, seguramente, pero no podemos permitir que este tipo de actitudes protocolarias de ceguera intelectual, por no atreverse a criticar y estar esperando solamente los lineamientos que nos puede dar una revista internacional, sin criticar de acuerdo a los datos y a los casos que tenemos in situ. Eso me recuerda mucho a la teoría de la dependencia económica, la cual es extrapolable como se ve a casi todos los campos. No podemos esperar a que otros nos digan que tenemos que hacer lo correcto. Entonces, quitémonos las titulaciones y convirtámonos en simples alumnos en tiempos de gran crisis. Tenemos que ejercer nuestro ministerio intelectual y moral. Si un paciente tiene sospecha COVID, estamos obligados a interpretar tres grandes variables, aparte de lo mencionado, que estamos frente a una patología viral desconocida, aunque algunos dicen, no, pues sí, ya ha dado antes el SARS. Sí, pero este es un SARS mutante, SARS-CoV-2 mutante, y ese es un tema demasiado delicado para hablarlo de forma rápida. Un SARS-CoV-2 con mutación en las zonas que generan anticuerpos, un virus diferente. Si este es el caso, tal y como lo vemos, y es un virus proinflamatorio, necesitamos usar los antiinflamatorios idóneos. Y los médicos sabemos que hay varios tipos de antiinflamatorios, los no esteroideos y los esteroideos. Sí, claro, cada uno tiene su nivel de riesgo, pero sí cada uno de ellos tiene también sus grandes virtudes, que para la mayor inflamación con potencial mortal, ya sabemos cuál debe de usar un médico de verdad, con los riesgos que eso implica, claro, porque nos interesa más salvar la vida. Y que con la inflamación, simultaneado en general, están asociados cuadros infecciosos. Muchos adversan el uso de antibióticos, el uso de esteroides, porque están casados con teorías que, si bien es cierto, tienen fundamentación teórica, académica y clínica, pero tenemos que ajustar esto dentro del campo de batalla por el tiempo mínimo necesario para salvar la vida del paciente. No podemos perdernos en disquisiciones muy elegantes y sabrosas respecto de los pros y los contras de tal o cual fármaco, como los ya mencionados,
si tenemos un paciente que en horas podría escalar a una UCI? Asimismo, el gran problema, el gran problema del uso de los antivirales, porque estamos con un virus, y un virus es RNA, pues lo dejo a la imaginación de los médicos, porque sabemos bien cuál se puede usar y hay en el mercado nacional. Podemos estar soñando en antivirales caros, aunque tal vez buenos, pero onerosos, para que la gente pueda usarlos. Yo podría entender que por eso el gobierno no puede prescribir este tipo de fármacos, porque estamos casados con protocolos que tienen no solamente sesgos de falta de conocimiento y actualización, sino que también sesgos políticos, que es normal. Pero, mientras tanto, el vagón de la plaga se estrella, como está sucediendo. Podríamos perfectamente disminuir la cantidad de casos enormemente si en las etapas iniciales lográramos hacer lo correcto. Tenemos una población mundial que no la podemos distinguir solamente porque son unas más o menos desarrolladas. Tenemos que resumir que son seres humanos con necesidades. Sabemos que no solamente puede ocurrir en países de tercer mundo, sino que en países de primer mundo, disturbios derivados por las restricciones asociadas al intento de control de una pandemia que, en mi opinión, en vez de tratar de controlarse, se está intentando disparar. Una contradicción que es necesario aclarar para no caer en una ilusión científica que todo se está haciendo bien. Yo creo que todo se está haciendo bien, pero habría que ver qué es lo que se pretende con eso que se está haciendo bien. Hasta ahí mi punto respecto al tratamiento. No podemos usar fármacos que, aunque se hayan comprado en grandes cantidades, solo puedes cargar económicamente un fármaco que no demuestra ser bueno. No lo podemos prescribir en masa a nuestra población. No podemos hacer eso. No podemos estar ensayando tratamientos que no funcionan. Porque por desgracia no hay un tratamiento oficial. Pero debería de haberlo, porque la gente se puede salvar. De hecho, se está salvando si usa lo correcto. La gran pregunta es por qué las autoridades no ejercen un control sobre este punto. Situación grave porque involucra la fuerza laboral, involucra alumnos que están en cuarentena, que están desfasándose de la interacción alumno-alumno, alumno-profesor, tal y como todos lo aprendimos. No desestimamos todas las tecnologías, pero el intercambio humano está en crisis. Por tal razón, si nosotros logramos controlar la fase inicial, perfectamente podemos controlar el resto de fases. Instruir a nuestra población, radicalizar las medidas de que aquí no hay gripes, por excepción a la regla. Podría haber una, pero en general toda gripe debe ser sospechosa de COVID. Y no es lo mismo tratar a un grupo A RH positivo que tratar a un A RH negativo.
una diferencia abismal, cosa que no se ha ni mencionado, que yo lo sepa, tal vez como rarezas dentro de las investigaciones. Esto hay que decirlo con claridad. Luego, ¿qué es lo que sucede cuando un paciente escaló a la SUSI? Se presenta un costo incalculable a nivel económico de cada ciudadano, porque estos son impuestos que van a salir de nuestras bolsas. Ojalá no hubiesen llegado. Y pedimos a Dios que ojalá nadie de nosotros, de los que estamos viendo, lleguemos a ese nivel. Para eso tenemos que estar instruidos y saber qué hacer en su momento. Por supuesto que siempre hay casos excepcionales de gente que en cosa de horas puede complicarse. Pero el término general, yo diría que el 80-90% de los casos, si son tratados de debida forma, con la seriedad, el rigor médico, honestidad, esfuerzo institucional, un alto porcentaje de gente no va a morir ni se va a complicar. Si un paciente acude a una consulta privada porque ya llevó 10 días de tratamiento y no mejoró, y llega con tos, dificultad respiratoria, una saturación de oxígeno ya en 92, ese es un paciente que está complicado a nivel pulmonar, y no solo a nivel pulmonar, sino que a nivel de los endotelios vasculares, es decir, las capas internas de las arterias, medianas o finas, incluso las coronarias, y ahí podemos ver infartos, pacientes que dicen, mi pariente murió de infarto. Sí, pero un infarto secundario, el paciente le dio trombosis pulmonar. Sí, ¿y fue COVID? No, porque tenía la prueba negativa. Sí, ¿cómo no? Entonces tiene un infarto derivado por coagulación intrapulmonar. Ahí vienen los derrames, accidentes cerebrotrombóticos, muertes súbitas, etcétera, etcétera. Todo ese carnaval de la muerte podría evitarse en gran medida si atendemos a la pandemia como debe ser, no como le conviene a las políticas públicas. Es importante concientizar a toda la población, mucho más todavía, pero no podemos concientizar a alguien y al final se le da cuidarle lo que no es correcto. Tenemos que ser integrales. Los médicos debemos de ser metodológicos, no inventar nada ni andar copiando nada. Podemos observar lo bueno y adaptarlo, pero si no lo tenemos, tenemos que diseñar nuestro propio instrumento de supervivencia y demostrar que somos un país con soberanía y capaz de sobrevivir con sus profesionales. Esa es la historia en esta pandemia y mis observaciones tienen las mejores intenciones para nuestro público, para nuestros médicos y también para nuestro gobierno. Porque una patología tan compleja, tan dinámica, tan mutadora, exige unión de todas las concepciones respecto al manejo de la patología. Soy enemigo acérrimo del desorden. No se puede andar inventando nadie algo, excepto que funcione. Tenemos derecho. Nos asiste el derecho y nos obliga
la profesión, el grado académico nos obliga a hacerlo, pero no cometamos los errores que se cometieron el año pasado. Recuerdo muy bien, en marzo, abril, cuando muchos colegas adversaron el uso de esteroides, negándole sus propiedades beneficiosas en esa época. Todavía los hay, y nadie va a negar que un esteroide tiene efectos negativos, igual que la aspirina, la acetaminofén, los antibióticos, etcétera, etcétera. Pero hablamos de las estrategias fundamentales para salvar la vida. Y por supuesto, siempre tiene que haber un médico que individualice cada tratamiento y le dé seguimiento. Esa es mi humilde colaboración como médico de primera línea. Espero que les sirva un poquito y logremos avanzar de forma positiva en una enfermedad que considero ya debería estar controlada si lo hubiéramos hecho bien desde el principio. Buenas noches y gracias.